Artículo número 42. ¿Usted vive conforme a sus deseos o conforme a su espíritu? Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hola. Ya casi estamos terminando de estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El día de hoy explicaré un poco acerca del tema de la carne. ¿Qué es la carne? En el Antiguo Testamento, esta palabra está relacionada a la materia de la que está compuesta el hombre, y en algunos pasajes se refiere en su totalidad al hombre. En Génesis 40:19 y Apocalipsis 19:18, la palabra hebrea basar se refiere a la parte carnosa del cuerpo, o sea, al componente principal del cuerpo humano. En Proverbios 14:30 y en Gálatas 4:13, la palabra carne significa todo el cuerpo. Y en Salmos 16:9 significa el hombre en su totalidad. Leamos Salmos 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. En el Antiguo Testamento también se usa la palabra carne para referirse a la debilidad natural del ser humano, no en el sentido moral, sino en cuanto a que el cuerpo es frágil. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras griegas para carne. Por ejemplo, sarx es una traducción de la palabra. También en el Nuevo Testamento la palabra carne llega a significar que alguien es de la familia, como en el caso de Romanos 1:3, donde explica que Jesucristo era del linaje de David, según la carne, y en el caso de Romanos 9:3, donde el apóstol Pablo dice que los de Israel son sus parientes, según la carne, entre otras. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se explica con mucho detalle el contraste de la carne con el espíritu. Vivir en la carne es lo contrario a vivir en el espíritu. El apóstol Pablo da una lista de los frutos del espíritu, es decir, lo que caracteriza a los que viven según Cristo o conforme al carácter de Cristo. Por lo contrario, los que viven conforme a la carne hacen y producen lo que es contrario al carácter de Cristo. En este sentido, podemos definir la carne como la parte terrenal del hombre, lo que lo relaciona estrechamente a la caída de la creación, la cual lo aleja de Dios y lo arrastra hacia lo terrenal, la materia, en lugar de a Dios. En el Nuevo Testamento, la carne se relaciona con las pasiones y deseos puramente carnales, tal como lo explica Gálatas 5:24. En este sentido, la carne tiene el poder de dominar no solo los miembros de la misma, sino que ésta domina incluso la mente del hombre, tal y como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 8:5-7. En Colosenses 2:23 presenta la carne como algo que llega a ser tan habitual como el comer. La carne tiene apetitos insaciables, siempre quiere más, y tanto el legalismo como la religión no ofrecen ninguna solución para frenar los apetitos de esta. Gálatas 6:8 nos dice que los que siembran para su carne obtienen una cosecha de corrupción. Los que andan conforme a la carne se caracterizan por llevar una vida dominada por las pasiones pecaminosas, tal como lo explica Romanos 7:5. No podemos decir que un cristiano verdadero, aquel que cree tener capacidad de dominar sus apetitos de la carne, o el que deliberadamente es dominado por esta. Dios, quien conoce exactamente la suciedad de la carne, no hizo por cambiarla para que ésta fuera mejor, sino que en lugar de cambiarla, la crucificó, tal y como lo explica en Gálatas 2:20. Un verdadero cristiano es aquel que no va conforme a su carne, es decir, no hace caso de ésta y se aferra únicamente a la palabra de Dios sin esperar que de su carne surja algo bueno. Además de esto, un verdadero cristiano es aquel que considera la palabra de Dios más importante que su propio punto de vista, sentimientos, lo que mira y oye. Ante los ojos de Dios ya fuimos crucificados juntamente con Jesucristo. Es por esto que somos de Cristo. Gálatas 2:24 dice que los que son de Cristo, estos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero no se engañe, si usted se mira a sí mismo, no podrá creer que usted y su carne ya fueron crucificados. Para esto tendrá que creer lo que Dios mira, dice y testifica.
Los que así creen podrán decir claramente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hasta la próxima.